Bienvenidos a Amanecer con Dios. Entre las grandes peticiones de un auténtico hijo de Dios no debe faltar esta: oh Dios, lléname de ti. Recuerdo haber cantado mucho ese himno cuando era muy joven. Oh, lléname de ti, lléname de ti, lléname hoy, que yo como Samuel pueda decir: heme aquí, Señor, lléname hoy. En verdad, la llenura del Espíritu Santo es algo para lo cual estamos hechos, y el Señor lo tenía reservado, como dice la palabra, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Hebreos 11:40. Primero, en el Antiguo Testamento, la llenura del Espíritu no era un estado permanente. Esta carencia era debido a que el precio por el pecado del mundo no había sido aún pagado en forma absoluta. Por tanto, el Espíritu Santo venía en forma intermitente sobre sacerdotes, profetas y reyes. El libro de los Jueces pone al relieve la necesidad del poder del Espíritu Santo para hacer proezas, como hicieron jueces de la talla de Gedeón, Débora y Sansón, entre otros. Todo el que aspira a servir a Dios plenamente debe pedirle que lo llene de su espíritu. Esa fue la palabra de Dios a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Uno de los ejemplos más elocuentes de ello fue cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, después que Samuel lo ungió para reinar sobre Israel. Cuando el Espíritu vino sobre él con poder, Saúl profetizó junto a una compañía de profetas, y desde aquel día se dijo: también Saúl entre los profetas. Primero de Samuel 10:10-12. En segundo lugar, en el Nuevo Testamento hay evidencias que demuestran la necesidad de la llenura del Espíritu para el servicio eficiente del santo ministerio. Por ejemplo, después de su resurrección, Jesús se reunió con sus discípulos y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero antes de irse al cielo, Jesús enfatizó la necesidad de la llenura del Espíritu al decirles: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. 10 días después de la ascensión del Señor, estando sus discípulos reunidos en el aposento alto con otros hermanos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Como efecto de aquella llenura sobrenatural, los discípulos pudieron hablar en otras lenguas, y Pedro predicó en el poder del Espíritu con una revelación bien clara sobre el significado de la muerte expiatoria de Cristo y de su resurrección y ascensión a la diestra del Padre. Como resultado de aquel mensaje fogoso, el Espíritu de Dios trajo convicción de pecados, y unas 3,000 personas recibieron la palabra, fueron añadidos a la iglesia y bautizados en las aguas como Jesús había mandado. Lo encontramos en Hechos capítulo 2. Pero en tercer lugar, hay evidencias en la Biblia que la llenura del Espíritu Santo es algo que se busca continuamente. Los mismos apóstoles que habían sido llenos en el aposento alto, otra vez fueron llenos cuando, perseguidos por su fe, oraron unánimemente con los hermanos de la iglesia. Y cuando oraron así, el lugar en que estaban congregados tembló, y otra vez todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué les sirvió? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Por eso la palabra nos recomienda en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Finalmente, debemos entender que la llenura del Espíritu Santo se obtiene por los métodos revelados en la palabra de Dios. Primero, se recibe a través de la oración propia del que lo desea. En el contexto del descenso del Espíritu Santo en el aposento alto sobre aquellos 120, los mismos habían permanecido en oración y ruego por espacio de 10 días. Jesús dejó ver que el Padre dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Lucas 11:13. Y Santiago revela que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Así que si quieres ser lleno del Espíritu, comienza a pedirlo hoy mismo y únete a pedirlo con otros que también lo desean. Segundo, la llenura del Espíritu se recibe por fe. Pablo preguntó a ciertos discípulos que encontró en Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Hechos 19:2. La pregunta sugiere que la fe y la llenura del Espíritu van de la mano. Debemos creer que la promesa del Espíritu es fiel y así recibirla por la fe. Aquellos más o menos 12 hombres ni siquiera sabían si había Espíritu Santo y solo habían conocido el bautismo de Juan. Entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, o sea, tal como Jesús lo había ordenado en Mateo 28:19. De inmediato aparece el tercer método para recibir la llenura del Espíritu Santo. Esto es la imposición de las manos de los ministros. Pablo puso sus manos sobre aquellos discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19:6. Este fue el mismo método que ya había sido probado en Samaria, donde muchos habían sido salvos por el mensaje de Cristo que Felipe predicaba. Pedro y Juan vinieron desde Jerusalén y oraron por los creyentes a fin que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8:14-17. Amados, si queremos recibir esta llenura, tenemos que creer y pedir con fe, y si es necesario, solicitar a los ministros de la iglesia que impongan sus manos para ministrar la llenura del Espíritu Santo. Este mundo en crisis necesita hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos que estén llenos del Espíritu. ¿Para qué servirá esto? La palabra será ministrada con todo denuedo, la vida cristiana se podrá vivir con abnegación y la cosecha de almas será abundante para gloria de Dios. Comienza hoy a buscar la llenura del Espíritu Santo. Y hoy es Jueves Internacional de Oración y muchísimos hermanos y hermanas de muchas naciones nos unimos esta noche para orar en acuerdo a la misma hora y por los mismos objetivos. La importante cita es esta noche, jueves, de 9 a 9:15, hora del este de los Estados Unidos. Las respuestas de Dios están siendo contundentes, así que por favor, únete hoy mismo a este ambiente de milagros. Para ello, solamente tienes que hacer esto: enviar ahora mismo un mensaje por WhatsApp o Telegram al número 305-917-3480 con la frase "Yo quiero participar". Si lo haces, te enviaremos de inmediato los 5 nuevos motivos de oración para hoy. Y escucha, te regalaremos el bosquejo escrito de este mismo Amanecer con Dios.